refleja la cantidad de accidentes que se producen en una empresa durante 15 días. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a pedir con esa tabla es calcular, o mejor dicho, confeccionar la tabla de frecuencias. La clase pasada yo les entregaba la frecuencia y la variable en sí, para que pudiéramos más o menos establecer cómo se calculaba las medidas de tendencia central, para decir lo que es la media, la moda y la mediana. La pregunta primero que voy a hacer ahí: ¿esa cantidad de datos que está ahí es discreta? ¿El rango es alto? No. Si el rango es pequeño y la cantidad de datos es pequeño, como el que está ahí, no necesitamos entonces hacer una tabla con datos agrupados, sino que aquí la tabla sería con datos no agrupados. Y podríamos en forma inmediata contabilizar los datos que ahí aparecen y empezar a hacer la tabla de frecuencias. Fíjense. Está la tabla de frecuencia inmediatamente revisada. ¿Ya? Si nos damos cuenta en los datos que aparecen en la planilla, ¿cuál es el valor más pequeño que hay aquí? 2, Y el valor más grande. 7. Entonces, si el rango es pequeño y la cantidad es muy pequeña, vamos a organizar desde el más pequeño al más grande, ordenándolo. Entonces sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego contamos cuáles son los datos que se repiten según la cantidad que muestra la tabla. Por ejemplo, el 2, ¿cuántas veces se repite según la tabla que está aquí? 2 veces. Fíjense qué es lo que escribí yo. Se aparece aquí. No, aparece arriba, sí, no se ve mucho. Dice contar. Dice, a ver, no me va a mostrar. Contar. Igual contar. Dice, la secuencia dice así. Igual, contar, punto, sí. P4, 16, 24, 16, coma, 2. ¿Ya? Esa es la secuencia que ahí aparece. La van a ver igual en la tabla cuando se las muestre. ¿Qué es lo que me está haciendo ese contador? Que va a contar todos los valores que tengan el valor 2. Está haciendo una secuencia lógica. Solamente va a contar aquellos que tengan el valor 2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con esa secuencia que está ahí, tomo todos los valores que están ahí y lo atribuyo con esa secuencia y me va a contar solamente los valores que aparecen con 2. Fíjense acá, ¿qué es lo que dice? Contar, entonces ahora sí igual a 3. Después, contar sí igual a 4. Contar sí igual a 5. Contar sí igual a 6 y contar sí igual a 7. Me contó todos los valores que tenía referencia a la variable, en este caso que son los accidentes. ¿Ya? En este caso que sería la variable x sub i. Recuerden que lo más complicado en cierta forma es contar los datos. Más que nada complicado es lo que más se equivocan ustedes. Una vez aquello, corroboramos si la suma de esta columna que está acá nos da la totalidad de los datos. ¿Ya? Por lo tanto, hacemos una secuencia que diga igual suma de B4 F6. Por lo tanto, yo hago una suma y tomo todos los datos de la tabla que está acá. Y corroboramos. ¿Es igual suma punto sí? No, porque el sí refleja una secuencia lógica, ¿ya? Que es condicionada. Significa que va a hacer aquello si cumple lo que está diciendo la condición, ¿ya? El sí involucra una secuencia lógica.
O en este caso, lo único que nosotros estamos haciendo acá es sumar. Lamento que no se pueda ver la parte de arriba. Dice suma, ¿ves? Y me está sumando todos estos valores que están aquí. En realidad suma la columna. Suma de F10 a... Suma de F10 a F15. F10 a F15. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber cuál es la fórmula que van a usar en el caso de... Simplemente se van con el cursor encima de cada una de las casillas. Fíjense que ahí aparece la secuencia. Aquí. No se ve mucho porque no nos da justo... Pero abro la... ¿Tú dices? Con F2. Arriba de la fórmula y F2. No, arriba de la casilla y F2. Ahí está. Ahí. Pero nos No, toca. pero este escape. Tapemos y lo ponemos. Ahora ponga F2. Ahora encima una casilla y F2. Muchas gracias por su... Ahí. Ahí se ve. ¿Se entiende lo que se hizo ahí? Ahora, en cuanto a lo que es la secuencia, ¿Ve? a mí me complica un poco esta parte, porque en realidad la prueba sería ideal que la hicieran con un computador de por medio, porque sería más rápido. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo para hacer la próxima semana una prueba de esa forma? ¿Cuántos de aquí tienen notebook?